Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Veo que nuestro grupo ha aumentado. Gracias a Dios. Estoy seguro que en nuestra próxima sesión, ya después que mucha gente salga del trabajo, tendremos a algunos más aquí con nosotros. Vamos a estudiar en nuestro manual la lección número 7. Vamos a pasar por alto la lección número 6. Vamos a tener 30 sesiones y son 37 lecciones, así que no podemos cubrir todas las lecciones. Les voy a avisar cuándo vamos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, rogamos que nos instruyas en cosas importantes para estos últimos días. Gracias por escucharnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero comenzar leyendo un pasaje que no está en el manual. Ustedes van a querer anotarlo allí al principio de la lección, en la página 71. Se trata del Salmo 95 y los versículos 1 al 6. Yo pastoreé la iglesia central de Fresno, California, la iglesia de habla inglesa, por 20 años. Y siempre empezábamos el culto, el llamado al culto, con este pasaje que voy a leer. Dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Ahora viene el versículo clave. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es nuestro Hacedor. Y noten, se usan 3 palabras aquí. Dice, postrémonos, adoremos, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Adoramos a Dios porque es el Creador. Y eso es lo que dice el mensaje del primer ángel. Vamos a estudiar ahora la frase: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ya hemos hablado del evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. Tuvimos una lección sobre eso. Y dadle gloria, otra lección, porque la hora de su juicio ha llegado. Fue lo que estudiamos en la sesión anterior. Y hoy vamos a estudiar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, como el mensaje del primer ángel menciona al creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, tenemos que regresar al lugar a donde Dios hizo eso. Es decir, el mensaje del primer ángel nos manda de regreso a la creación. Para entenderlo, tenemos que volver a Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora, cuando examinamos el relato de la creación en Génesis 1 y 2, hay 3 peculiaridades muy interesantes que quiero traer a colación al comenzar nuestro estudio. En primer lugar, encontramos que no hay un mandato explícito de Dios de que Adán y Eva guardaran el sábado. En ninguna parte de Génesis 2 dice que Dios le dijo a Adán y Eva: guarden el sábado. El relato dice que Dios fue el que reposó. Ese es el primer punto.
Y claro, la pregunta es, ¿por qué no se encuentra en Génesis un mandato directo de Dios, clarito, diciendo Adán y Eva guarden el sábado? En segundo lugar, esto es muy interesante y claro, uno tiene que leer con cuidado para ver este punto. ¿Por qué cada día de la creación tuvo tarde y mañana menos el séptimo día? No dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Dice tarde y mañana todos los días de los primeros 6, pero el séptimo día no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué falta esa expresión tarde y mañana en relación con el día séptimo? Y en tercer lugar, queremos responder otra pregunta, y es ¿por qué Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 2 dice que Dios terminó su obra el sexto día y luego dice que terminó el séptimo día? ¿Cómo es que Dios pudo terminar 2 veces? Porque dice que terminó el sexto día y luego dice terminó el séptimo día. Esas son las 3 preguntas que nosotros queremos contestar en nuestro estudio. Primero, ¿por qué no hay un mandato directo de Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado? En segundo lugar, ¿por qué no se menciona tarde y mañana en relación con el día séptimo? Y en último lugar, ¿cómo es que Dios terminó su obra el sexto día y también terminó su obra el séptimo día? Ahora, antes de contestar estas preguntas, necesito recalcar 4 puntos introductorios, 4 puntos importantes que nos van a guiar en el proceso de responder estas 3 preguntas. En primer lugar, es importante recordar que en la Biblia, en Génesis, cuando se menciona el sábado por primera vez, no había judío, no había antiguo pacto y no había pecado. Ese es el primer punto que debemos recordar cuando se menciona en la Biblia por primera vez el sábado. Se menciona antes del pecado, antes que hubiese un judío, antes que existiese el antiguo o el viejo pacto. El segundo punto preliminar que queremos notar es que la primera semana de la historia de este mundo, que se menciona en Génesis 1 y 2, no es la semana del hombre, es lo que yo llamo la gran semana de Dios, porque Dios fue el que trabajó 6 días y Dios fue el que cesó el séptimo día. Es decir, el relato de la creación, de los 7 días de la creación y el reposo de Dios, se trata de Dios, no del hombre. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra Dios en el capítulo 1 de Génesis nada más? 31 veces, solo en ese capítulo, se menciona el nombre de Dios. Dios hizo, Dios colocó, Dios bendijo, Dios santificó. Todo el capítulo se centra en lo que hizo Dios los primeros 6 días. Y cuando llegamos al séptimo día, también el centro es Dios, porque dice que Dios cesó el séptimo, Dios bendijo el séptimo y Dios santificó el séptimo. Quiero que notemos en Génesis 2, 2 y 3, 10 veces se enfatiza aquí que los primeros 6 días y el séptimo día se centran en Dios, no en el hombre. Ahora, yo le voy a agregar el pronombre personal a donde debe estar. En inglés el pronombre personal está, pero en español el pronombre personal está tácito y es un tanto redundante y por eso no se pone, pero en el original está. Génesis 2, 2 y 3. Vamos a contar el número de veces que enfatiza que Dios es el centro. Y el séptimo día Dios, número 1, terminó Dios, número 1, su obra, número 2, que Él había hecho, número 3, y Él reposó en el séptimo día, 4, de toda su obra, número 5, que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7,
bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó, número 8, de toda su obra, número 9, que Dios había creado y hecho, número 10. En 2 versículos se enfatiza 10 veces que la primera semana se centra en Dios. Dios es el sujeto de la creación. Él trabaja 6 y Él reposa o cesa el séptimo. El tercer punto preliminar que queremos notar es que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Por mucho tiempo yo había pensado que cuando estaba comenzando el séptimo día de la primera semana, que Dios le dijo a Adán y Eva al comenzar el día, guarden este día porque es santo. Pero estudiando más detenidamente el asunto, descubrí, y voy a compartir con ustedes la evidencia, que Dios no santificó el sábado sino hasta que terminó. El sábado llegó a ser santo cuando concluyó, no era santo cuando comenzó. Y yo sé que eso puede sonar raro, pero la evidencia de la Biblia y del Espíritu de Profecía es contundente. Vamos a notar 2 evidencias bíblicas. Génesis 2 y el versículo 3. El punto es que Dios bendijo y santificó el sábado, no cuando el séptimo día estaba comenzando, no dijo, este día ahora es santo, sino cuando el día concluyó, cuando Dios había reposado todo el día, y entonces Dios lo hizo santo. Génesis 2:3 dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Ahora, ¿por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Captaron el punto allí? Dice que Dios bendijo y santificó el sábado porque en ese día ¿qué? Reposó. Reposó y luego bendice y santifica. Vamos al cuarto mandamiento, Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11 recalca la misma idea. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora viene la razón. Dios va a decir por qué debemos trabajar 6 y reposar el séptimo. Porque, versículo 11, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y ahora escuchen bien, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día? Porque reposó en ese día. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado todas las 24 horas, el día en su totalidad era santo. Dios santificó el sábado cuando terminó, no cuando comenzó. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es que en la primera semana, Dios no solamente creó objetos materiales, Dios no solamente creó cosas, Dios creó medidas de tiempo también. Dios creó el día de 24 horas, la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para dar una vuelta completa en su eje. Dios creó el mes, es el tiempo entre una luna nueva y la siguiente luna nueva. Dios creó el año, que es la cantidad de tiempo que toma nuestro planeta para girar una vez alrededor del sol. Pero hay una medida de tiempo que no tiene una explicación astronómica. El día tiene una explicación. El mes tiene una explicación relacionada con movimientos de cuerpos celestes. El año también tiene una explicación, pero hay una medida de tiempo que es completamente arbitraria y es la semana de 7 días. No tiene ninguna explicación astronómica. La semana podría tener 8 o podría tener 5. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Porque el relato de la creación dice que Dios estableció, Dios creó la semana de 7 días. Es decir, no solamente Dios creó cosas, Dios creó también la semana. Ese es el cuarto punto. Vamos a repasar
el asunto de este cuarto punto. Fíjense la secuencia. Dios trabajó 6 días. Cesó el séptimo día. Después de cesar todo el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Y cuando Dios bendijo y santificó el séptimo día, la semana estaba ¿qué? Completa. Repaso nuevamente porque es muy importante. Dios trabaja 6, cesa el séptimo. Luego cuando cesa el séptimo, bendice y santifica el séptimo. La semana ahora está completa. Dios ha creado la semana. Y entonces ahora Dios toma la semana y se la entrega a Adán y Eva. Por eso yo me refiero a la primera semana como la semana de Dios. Porque Dios trabaja 6, Dios reposa el séptimo. Y entonces Dios toma la semana que Él creó y le entrega la semana al hombre. ¿Están conmigo o no están conmigo? De vital importancia, se van a dar cuenta. Ahora, Elena White tiene algo muy interesante que decirnos en cuanto a esto. En Patriarcas y Profetas, la página 102, encontramos la siguiente cita en cuanto a la semana. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana. En inglés la expresión es measured off, es decir, Dios midió 7 segmentos de 24 horas cada uno. Así que dice, Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. El séptimo día, Dios reposó, ahora escuchen bien, el séptimo día Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Lo que leímos en el cuarto mandamiento y en Génesis, dice que Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó para el hombre. Por eso ese primer sábado no es el sábado del hombre, es el sábado de Jehová. Porque Él fue el que cesó ese día. Por eso la Biblia, Dios dice que el sábado es mi santo día. Por eso dice, el sábado es el sábado de Jehová tu Dios. Y Dios dice, guardaréis mis sábados. Porque el sábado es primero de Dios antes de ser del hombre. Dios trabaja 6, Dios cesa el séptimo y entonces la semana está completa y Dios le entrega la semana al hombre. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué no le dio Dios un mandato directo a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué es que Dios no les mandó a guardar ese primer sábado? Lo que dicen los evangélicos y los protestantes es, el sábado en Génesis en realidad es el sábado de Jehová, porque dice que Jehová fue el que reposó. Más adelante Dios le dio el sábado a los judíos, pero el sábado no es de los cristianos. El sábado, primer sábado, es de Jehová porque Dios cesó, Dios reposó. Y entonces, después de eso, encontramos a Dios dándole el sábado a los judíos más adelante. Ahora, una cosa que dicen los evangélicos es que la palabra sábado, que es la palabra Shabbat en hebreo, significa cesar. En realidad, en Génesis, el capítulo 2, se debe traducir que Dios cesó el séptimo día, no debe decir que Dios reposó el séptimo día. Ahora, quiero decirles que estoy de acuerdo con ese argumento. En realidad, la palabra Shabbat, que se traduce reposó en Génesis 2, 2 y 3, significa que Dios cesó. No está hablando de cómo reposó Dios el séptimo día. Sencillamente está diciendo que Dios cesó, Dios dejó de crear, no creó más. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Por varias razones.
Le voy a dar algunos versículos. Josué 5 y el versículo 12 dice que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y el día después de entrar a Canaán, el maná cesó de caer. La palabra cesó es Shabbat, la misma palabra en Génesis, pero se traduce que el maná cesó el día siguiente. Encontramos en el libro de Nehemías que Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén y los enemigos quieren que Nehemías vaya a hablar con ellos porque quieren matarlo, porque no quieren que construya el muro. Y entonces encontramos que Dios, que Nehemías le dice, mira, yo no puedo ir a ustedes ahora porque yo no puedo cesar de construir el muro. Nuevamente la palabra Shabbat, cesar. También se usa en Éxodo 31 y el versículo 17, donde dice que el séptimo día Dios reposó y Dios cesó. Nuevamente la palabra Shabbat, es decir, la palabra Shabbat en Génesis, el capítulo 2, significa cesar, significa dejar de crear. El séptimo día Dios no creó nada más. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Por qué no le dio Dios un mandato directo a Adán y Eva que guardaran ese séptimo día, el primer séptimo día de la historia del planeta Tierra? Bueno, les voy a dar 7 razones. Creo que con 7 razones tenemos suficientes. Primero, el primer punto es tan obvio como 2 más 2 igual 4. Y les explico lo que quiero decir. Si la palabra Shabbat significa cesar, Dios no puede haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Cesar de qué? Si no habían trabajado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios no podía decirle a Adán y Eva, cesen, y ellos dicen, ¿cesar de qué? No habían trabajado. ¿Quién era el único que podía cesar? ¿Quién es el único que podía Shabbat? Solo Dios podía cesar Shabbat, porque solo Dios había trabajado. La segunda razón por la cual no hubo un mandato directo es tan obvio también como 2 más 2 igual 4. ¿Cómo podía darle Dios a Adán y Eva el sábado sin que lo creara primero? Dios tenía que hacer el sábado primero para luego dárselo al hombre. Así como Dios tenía que crear todos los primeros 6 días y entonces darle lo que él había creado al hombre. Dios no podía, cuando el sábado estaba comenzando, darle el sábado a Adán y Eva porque no había terminado el sábado. Dios tenía en primer lugar que crear el sábado para luego podérselo dar a Adán y Eva. Y algunos dicen, bueno, el sábado es parte de la creación. Sí, Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Y la palabra hecho que se usa ahí es la misma palabra que aparece en Juan, el capítulo 1, a donde dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, el sábado es parte de la creación de Dios. Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado sin crear primero el sábado para podérselo dar. En tercer lugar, esto es muy importante, Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado santo porque no llegó a ser santo sino hasta que terminó. Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando ese séptimo día, Adán y Eva guarden este día porque es santo, porque todavía no era santo. Llega a ser santo cuando el día termina, entonces es santo. Y Dios puede decirle a Adán y Eva desde ese punto, entonces, que guarden el sábado como día santo. Además de eso, en cuarto lugar, es absurdo que Dios haya bendecido y santificado el sábado para Él mismo. Dios nunca bendice y santifica algo para Él, porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de toda santidad. Dios no necesita un día bendecido para Él, un día santificado para Él. Todo lo relacionado con Él es santo y bendito.
Así que si Dios bendice y santifica el séptimo día, tiene que estar bendiciéndolo y santificándolo ¿para quién? Para los seres humanos. En quinto lugar, Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva que guardaran el sábado sin primero darles un ejemplo de cómo guardarlo. Imagínense a Dios cuando está comenzando el séptimo día y le dice a Dios a Adán y Eva, guarden el sábado. Y Adán y Eva dice, ok, ¿cómo? Dios el séptimo día les mostró lo que deben hacer en sábado. La Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Permítame leerles un par de citas del Espíritu Profecía. Estas citas se encuentran en dos lugares del Espíritu Profecía, Patriarcas y Profetas, página 28. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Era un día para contemplar la grandiosa obra de Dios. Ese día yo creo que Dios les dio el tour de todo lo que Él había creado, porque es inconcebible que Adán y Eva hayan trabajado ese séptimo día mientras Dios estaba cesando. Obviamente ellos participaron en el reposo de Dios, observaron las grandes cosas que Dios había hecho. En sexto lugar, el cuarto mandamiento nos explica por qué es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado de la historia. Vamos a ver la secuencia de eventos. Dios trabajó 6 días y cesó el séptimo día, creando la semana. Segundo, después de reposar el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Luego Dios le entregó la semana a Adán y a sus descendientes. Y ahora Adán y Eva debían hacer lo que hizo Dios la primera semana. ¿Qué es lo que dice el cuarto mandamiento? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo día vas a ¿qué? Vas a reposar. ¿Por qué? Porque el hombre debe trabajar 6 y reposar el séptimo. El cuarto mandamiento dice, porque Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo. Ahora, ¿cómo el cuarto mandamiento nos indica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que observaran ese primer sábado? Es muy sencillo. El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva y a sus descendientes a partir de la segunda semana de la historia. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Trabaja 6 y reposa el séptimo. Dios dice, porque yo trabajé 6 y reposé el séptimo. Adán y Eva no podían obedecer ese mandamiento la primera semana porque no habían trabajado 6 días. El mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. ¿Adán y Eva habían trabajado 6? No. Entonces el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de ¿cuándo? De la segunda semana. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que la primera semana es la semana de ¿quién? La semana de Dios. Así que repasando las razones, en un momento voy a ir al número 7. Primero, Dios no podía decirle a Adán y Eva que cesaran el séptimo día porque no habían trabajado. Segundo lugar, Dios tuvo que crear el sábado antes que pudiera dárselo a Adán y Eva. En tercer lugar, Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado santo porque no fue santo sino hasta que terminó. En cuarto lugar, Dios nunca bendice y santifica algo para Él. Bendice y santifica las cosas para sus criaturas. En quinto lugar, Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado sin darles primero el ejemplo. Número 6, el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana porque ellos no habían trabajado 6. Y número 7, Elena White siempre dijo
que el sábado llegó a ser para el hombre a partir de la segunda semana de la creación. Voy a leerles un par de citas del Espíritu de Profecía. Tengo muchas, pero solo les voy a leer dos. Patriarcas y Profetas, página 28. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Captaron lo que dijo? ¿Cuándo es que Dios santificó el sábado? Después. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. El Espíritu de Profecía está en armonía con lo que yo estoy diciendo aquí. En el deseo de todas las gentes, página 248, la sierva de Dios dice: por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo el séptimo día y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que Dios le dio el sábado a Adán como día de descanso? Cuando Dios había reposado todo ese primer sábado. ¿Está claro el punto entonces? Porque lo que dicen los protestantes es, en Génesis no dice que Dios le dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado. Ahí dice que era el sábado de Jehová, Él fue el que reposó. Y más adelante sí se lo dio a los judíos, pero eso fue eliminado cuando Cristo murió en la cruz. Pero ahora sabemos por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Porque era el sábado de Jehová. Y solo después de Dios crear el sábado, fue que Dios le dio la semana junto con el sábado a nuestros primeros padres. Ahora vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Por qué terminó Dios dos veces su obra? Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Vamos a Génesis 1, 31 y continuamos leyendo hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 1, 31 hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Y debo mencionarles algo. En realidad, Génesis 2, 1 pertenece al capítulo 1. Es decir, aunque está en el capítulo 2, el primer versículo del capítulo 2 debe estar en el capítulo 1. Y ustedes van a darse cuenta por qué razón. Dice allí en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues, ahora escuchen, fueron pues ¿qué? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ese es el versículo 1. ¿Ven cómo la historia de la creación termina allí en el versículo 31? ¿Qué día terminó Dios entonces su obra de creación? El sexto día. Pero ahora fíjense el versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y la palabra acabó es la mismita palabra hebrea, acabados, que acabamos de leer en el capítulo 1, en el capítulo 2 y el versículo 1. Así que dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora entonces, ¿qué día acabó Dios? El sexto. Pero también acabó ¿qué? El séptimo. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo explicamos esto? Les voy a explicar dándoles una ilustración. Quiero que se imaginen a un artista, un pintor de cuadros. El primer día el artista toma el marco de madera, le tiempla el lienzo, le pone las grapas alrededor, le pone unos colores de trasfondo para donde va a pintar el cuadro, y entonces echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El segundo día pinta un cielo azul con unas nubes allí, y cuando termina su obra, el segundo día echa un paso atrás y dice, quedó bueno. El tercer día pinta unos árboles llenos de frutos y unas flores bien bonitas y un zacate bien verde, y cuando termina su trabajo el tercer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pinta un sol radiante en el cielo y una luna así como opaca, porque a veces se ve la luna de día,
Y entonces cuando termina su obra el cuarto día, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día pinta unas aves volando por los cielos, unos pájaros en los árboles, unos pececitos saltando del agua. Cuando termina su obra el quinto día, da un paso atrás, mira y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta unos animales terrestres, unas jirafas, elefantes, vacas, diferentes clases de animales que andan por la tierra. Y entonces pinta un hombre y una mujer parados en medio de este hermoso paraíso y le da los toques finales al cuadro y da un paso atrás y dice, me quedó bueno en gran manera. ¿Ha terminado su obra? Sí y no. Sí y no. El cuadro está terminado, pero ¿qué falta? La firma que identifica el que pintó el cuadro. Sin la firma, cualquiera puede venir y reclamar el cuadro como suyo. ¿La firma es parte del cuadro? Sí y no. Porque no es parte de la pintura, pero identifica al pintor. De la misma manera, Dios terminó el cuadro, un cuadro viviente que cambia a cada instante, el sexto día, pero luego el séptimo día, Dios dijo, ahora voy a identificar quién hizo esto. Firmado Dios. El sábado es la firma de Dios en la obra de la creación. Por eso Dios terminó dos veces. El sexto día terminó el cuadro y el séptimo día le puso la firma. Ahora podemos entender un poquito mejor. Ahora, la tercera pregunta es, ¿por qué el séptimo día no tuvo tarde y mañana? Es raro esto, porque el primer día dice, fue la tarde y la mañana día primero, tarde y mañana día segundo, tarde y mañana día tercero, tarde y mañana día cuarto, tarde y mañana día quinto, tarde y mañana día sexto. Y cuando llega el séptimo día dice que Dios acabó su obra, cesó y no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué está faltando eso? Una vez un profesor me dijo, bueno, debe ser que a Moisés se le olvidó ponerlo ahí. Y yo le dije, no creo esa explicación, es demasiado simple. Tiene que haber una razón teológica, una razón racional por la cual no aparece la fórmula en relación con el séptimo día. Ahora, lo que les voy a explicar es un tanto complejo, así que pongan su cerebro en primera, porque lo que les voy a compartir va a ser un poco difícil, no tanto porque es difícil explicarlo, sino porque la gente tiene la mente cerrada y no es capaz de captar el concepto. Les voy a decir cuál es el concepto. Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. La primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. Es el primer punto que tienen que recordar. La primera semana no es del hombre. Dios crea la semana, luego le da la semana al hombre. Pero la primera semana es la semana de Dios. Dios trabajó 6 y la palabra Shabbat significa ¿qué cosa? Cesó el séptimo. Dios trabajó y cesó el séptimo. Ese es el punto que nosotros debemos recordar para entender lo que voy a compartir ahora con ustedes. Ahora, Dios trabajó 6 días. El séptimo día cesó de crear. Dejó de crear. Yo pregunto, después que Dios cesó el séptimo día, ¿ha empezado Dios un nuevo ciclo de 6 días de la creación? Después de esa primera semana, Dios ha comenzado un nuevo ciclo de 7 días. El siguiente día Dios comenzó otra vez 6 días a crear para entonces reposar el siguiente séptimo día. No, Señor. Yo pregunto, ¿Dios todavía está cesando hasta el día de hoy de la obra de creación? ¿Dios está cesando todavía? Sí, porque no ha comenzado un nuevo ciclo de 6 días. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice, pero nosotros ¿qué? Es que no nos metan a nosotros ahí. Porque nosotros, si Dios dice, ahora yo cesé de mi trabajo, dice, ahora ustedes semanalmente, ustedes van a recordar eso, trabajando 6 y reposando el séptimo. Es decir, para Dios el séptimo día
no tenía tarde y mañana porque el siguiente día Dios no comenzó un nuevo ciclo de 6 días de creación. Pero para nosotros el séptimo día sí tuvo tarde y mañana. Porque Dios le dice a Adán y Eva, ahora ustedes a partir de mañana, día domingo, ustedes ahora van a trabajar 6 como yo trabajé 6 y el próximo séptimo día ustedes van a reposar y lo van a hacer perpetuamente hasta el fin del tiempo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Dios cesó el séptimo día y todavía está cesando porque no comenzó un nuevo ciclo de 6. Por eso para Dios no hubo tarde y mañana, pero no significa que para nosotros no hay tarde y mañana. ¿Están conmigo? Ahora, déjenme darles una ilustración. Me imagino que la mayoría de los que están aquí son mexicanos. ¿Cierto? Los mexicanos, no todos, pero hay la hermana colombiana, etcétera, pero me imagino que la mayoría son mexicanos. Así que vamos a usar el 5 de mayo. El 5 de mayo es un día de fiesta para los mexicanos. En Los Ángeles cada vez tienen paradas y tienen fiesta y comida y bueno, hacen un escándalo. Los mexicanos en Los Ángeles y en otros sitios. Yo pregunto, ¿por qué celebran el 5 de mayo? Porque hubo un evento original. Están conmemorando algo que sucedió una vez y que no se repite. ¿De acuerdo? Cada 5 de mayo, cada año, ustedes celebran un evento original que sucedió una vez y no se repite. De la misma manera, hermanos y hermanas, nosotros el séptimo día, cada semana, conmemoramos un evento que sucedió una vez, pero que se conmemora semanalmente. Amén. Por eso, escuchen bien, quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía. Los primeros 6 días de la semana, esto es en la página 77, dice, los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Escuchen esto ahora. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar. ¿Por qué? Para conmemorar el reposo del Creador, el evento original. Cada sábado que nosotros reposamos, estamos conmemorando semanalmente el reposo del Creador o el cesar del Creador. Yo pregunto entonces, ¿para nosotros sí hay tarde y mañana? Para nosotros, claro que hay tarde y mañana. Lo vamos a ver en unos momentos. Pero déjenme cubrir otros 2 puntos antes de entrar en eso. ¿Cuántas veces al año celebran las iglesias protestantes y la iglesia católica el Domingo de Ramos? Una vez al año. ¿Cuántas veces al año celebran miércoles de ceniza? Una vez al año. ¿Cuántas veces celebran al año el Jueves Santo? ¿Cuántas veces al año celebran el Viernes Santo? Entonces, ¿por qué celebran cada semana la resurrección de Jesús en domingo? ¿Están conmigo? Porque es un invento humano. Dios nunca dijo, trabaja 6 y recuerda la resurrección el primer día de la semana. No. Inclusive Dios no nos dice que tenemos que celebrar ni siquiera Semana Santa. Todo ese asunto de celebrar Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, Jueves Santo, Viernes Santo, celebración anual. La Biblia no nos dice que tenemos que hacer eso. Pero la Biblia desde el comienzo sí dice que debemos observar el sábado en conmemoración del reposo del Creador. No es nuestro reposo el sábado, es una conmemoración del reposo del Creador. Por eso es que en la Biblia al sábado se le llama el sábado del Señor tu Dios. Por eso Dios en Isaías 58 dice, quita tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día, porque es de Él antes de ser de nosotros. ¿Están conmigo? Ahora, ¿dónde está la evidencia que Dios cesó el séptimo día, acabó el séptimo día y ya no ha vuelto a crear más? La evidencia está en
Génesis 2, 1 y 2 y en Hebreos 4, 3. Vamos rápidamente allí. Génesis 2, 1 y 2. Fueron pues, ¿qué cosa? ¿Cuál es la siguiente palabra? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y hemos visto que la palabra reposó significa ¿qué cosa? Cesó. El siguiente día comenzó Dios un nuevo ciclo de 6. No, continuó cesando. Para Dios el séptimo día no tuvo tarde y mañana porque todavía está cesando. Para Dios. No metan al hombre ahí. Porque la primera semana no es la del hombre. La primera semana es la semana de Dios. Noten Hebreos 4 y el versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en su reposo. De tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora escuchen, Hebreos se está escribiendo 4,000 años después de la creación, 4,000 y algo de años. Dice, aunque las obras suyas estaban ¿qué? Acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios creó la semana, cesó y no ha comenzado un nuevo ciclo de 6. ¿Saben cuándo va a romper su reposo? Su cesar. Cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. Ahí va a interrumpir su cesar y va a crear en 6 días para luego entonces cesar el séptimo. Y entonces le va a decir al pueblo, ahora ustedes, no solamente porque yo trabajé 6 días y cesé el séptimo, no solamente porque yo reposé, dice Jesús, en el sepulcro el sábado después de mi trabajo de redención, sino porque hice cielos nuevos y tierra nueva, van a reposar el séptimo día siguiendo mi ejemplo. Amén. Señal de creación, redención y restauración. Claro, no falta alguien que diga, pero Pastor Bor, en Juan 5, 17 y 18, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces ve que Jesús sí estaba trabajando mientras estuvo aquí en la tierra. Pero el trabajo que se menciona ahí no es un trabajo de creación, es un trabajo de restauración. Si ustedes miran el contexto ahí en Juan 5, dice que había un hombre paralítico y el Señor Jesucristo le restauró las piernas como debían estar al principio. Esa no es una nueva creación de 6 días. Esa es una restauración de las piernas. Es una obra, en otras palabras, de sustentar, no una obra de crear. En Juan 9, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Le devolvió la vista como debía haberla tenido cuando fue creado el ser humano. Es una obra de restauración, no es una obra de nueva creación. Ahora, la hermana White está en perfecta armonía con este concepto. Noten 3 citas que voy a leer a continuación de ella. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear. Fíjense, ella entendió que la palabra Shabbat significa ¿qué cosa? Cesar. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, y ella estaba escribiendo hace 100 años, o 100 y algo de años, ¿todavía Dios estaba cesando cuando ella escribió esto? Sí, porque dice, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. En la revista, eso fue manuscrito 4, 1882, en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 20, 1884, ella escribió, Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Él mantiene la creación, pero no ha comenzado un nuevo ciclo de 6 días. En Patriarcas y Profetas, página 107, ella también fue explícita. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Así que Dios el séptimo día cesó y todavía está cesando
porque no ha comenzado un nuevo ciclo de 6. Para Dios, el séptimo día no tuvo tarde y mañana, pero para nosotros sí. Yo pregunto, ¿cada día de la semana se usa un adjetivo numeral para describirlo? Tarde y mañana, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, día séptimo. Ahora, si todos los demás días el adjetivo numeral significa que hubo un día literal de 24 horas, entonces debe ser que el día séptimo también estaba compuesto ¿de qué? De 24 horas. Segundo, el sol se levanta y se oculta el séptimo día. ¿Sí? ¿Hay tarde y mañana el séptimo día en términos prácticos? Sí, lo único que tiene que hacer es mirar el cielo. No estamos viviendo en el séptimo día. Como dicen algunos evangelios, vivimos en el séptimo día. No vivimos en ningún séptimo día. Porque ahora es jueves. ¿Ve? Quiere decir entonces que el séptimo día sí tuvo tarde y mañana y terminó. Y empezó el siguiente día, el domingo. ¿Están conmigo o no? La sierva de Dios dice en Testimonios para los Ministros, página 135, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. Así que el séptimo día tiene tarde y mañana para nosotros. El séptimo día tiene un adjetivo numeral como todos los demás días. Además de eso, en Levítico 23:32 dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Así que el sábado tiene tarde. Y por lo tanto el sábado tiene también ¿qué? Mañana. Porque usted no puede tener la tarde sin tener ¿qué? Sin tener la mañana. Así que Dios dice, guarda el sábado de tarde a tarde. Quiere decir entonces que el séptimo día para nosotros sí tuvo fin. Ahora, el argumento más contundente es el que encontramos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Está clarito. Ahí dice que Dios trabajó 6, cesó el séptimo y luego le dijo a los seres humanos que hicieran ¿qué? Que el siguiente día trabajaran 6 y reposaran el siguiente séptimo día. Ahora, ¿cómo podía Dios decirle al hombre que trabajara los siguientes 6 y reposara el séptimo si el séptimo día no tuvo tarde ni mañana? Los argumentos, hermanos y hermanas, que usan los enemigos del sábado, cuando uno los examina con cuidado, no tienen ninguna base bíblica. Dios ha establecido el sábado como día de reposo desde el comienzo. Jesús creó el sábado. Israel guardó el sábado. Jesús guardó el sábado. Las mujeres cuando Cristo murió guardaron el sábado. Cristo iba a la sinagoga todos los sábados. Pedro observaba el sábado según el libro de Hechos. El apóstol Pablo observaba el sábado según el libro de Hechos. En Isaías 66 dice que de mes en mes y sábado en sábado iremos a adorar delante de Jehová. El domingo no aparece en ninguna parte. Es una tradición humana. Entonces cuando el mensaje del primer ángel dice, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, adora al Creador. ¿Podemos guardar el domingo en honor al Creador? No, porque esa no es la firma de Dios. La firma de Dios es el sábado en su obra de creación. Y vamos a estudiar más adelante en esta clase que el conflicto final en este mundo va a tener que ver con el asunto de autoridad. A veces pensamos que son días, sábado versus domingo. Pero detrás del asunto del sábado y el domingo hay algo más importante. Si nosotros observamos el sábado, estamos aceptando la autoridad de ¿quién? De Dios. Estamos obedeciendo la autoridad de Dios porque Dios fue el que creó el sábado. Detrás del día está obediencia a la autoridad que creó el día. ¿Qué tal si guardamos el domingo? ¿La autoridad de quién estamos aceptando si guardamos el domingo? La del cuerno pequeño de Daniel 7:25, quien pensó que podía cambiar los tiempos
y la ley de Dios. Es decir, que al final de la historia, cuando a sabiendas se observa el domingo como día de reposo, hay algo más que observar el día. Detrás de observar el día está la obediencia al poder que dice haber cambiado el día. El conflicto final tiene que ver con cuál autoridad acepta y obedece usted. El sábado, señal de obediencia a Dios. El domingo, señal de obediencia a la bestia. Así de sencillo es. Así que el mensaje del primer ángel es un llamado para que el mundo honre al Creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y que se honre al Creador observando la señal perpetua que Él estableció. Cada semana trabajamos 6 arduamente. El séptimo día Dios dice: entra en mi reposo. Guarda mi sábado, mi santo día. Hónrame como tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No olvides, porque puedes olvidar que Dios es tu Creador. Acuérdate de tu Creador, guardando cada sábado el memorial. Aquí se celebra el 4 de julio, Día de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué se guarda el 4 de julio aquí en los Estados Unidos? Para conmemorar que ese día los Estados Unidos cobró su libertad. Cada año estamos recordando en nuestra memoria, trayendo la idea de que hubo un evento original. Y de la misma manera, cada semana cuando guardamos el sábado, recordamos el evento original, que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día reposó. Y cuando nosotros reposamos el séptimo día, estamos entrando al reposo del Creador, porque el sábado es de Él antes que fuera de nosotros, como todo lo que está en el mundo es de Él antes que Él nos lo diera a nosotros. Qué glorioso que Dios nos ha dado su santo día, y debemos proclamarlo al mundo, como dice el mensaje del primer ángel.